Continuamos hablando de un tema, una patología o dos patologías en este caso, que afectan a la población femenina, una patología cada vez más presente que en el caso de las mujeres, debido a la menstruación, pues le acarrea insoportables dolores pélvicos y también otros síntomas, otras consecuencias. Hablamos de que más de la mitad de las pacientes de la consulta de endocrinos de la unidad de ginecología en Córdoba sufren de ovarios poliquísticos y un total de 180 mujeres al año son diagnosticadas en Córdoba con endometriosis, dos patologías completamente diferentes que ocasionan fuertes dolores pélvicos que pueden alterar la regulación de la menstruación y que ambas afectan en el sentido de quien quiera ser mamá, en la fertilidad. Para hablar sobre este tema le voy a dar la bienvenida a la experta, a la profesional, en este caso jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Reina Sofía, con nosotros Ana Ortiz. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Miriam, y a todos los telespectadores. Encantada de estar aquí y compartir esta charla con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y creo que para hablar de un tema muy presente en la actualidad, porque afecta a un amplio número de porcentaje de mujeres, ¿no?, a día de hoy. Efectivamente. Si estamos hablando de la endometriosis, pues nosotros diagnosticamos porque tenemos una consulta específica de endometriosis en nuestra unidad de ginecología también, de un diagnóstico de 180 mujeres nuevas que vemos al año, un número bastante importante. Y en cuanto a la edad, pues claro, aquí también hay que destacar, ¿no?, el rango de edad, que no es de mujeres a partir de los 40 años. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que ocurre en la edad fértil y es una enfermedad evolutiva, es una enfermedad que ocurre porque el tejido endometrial, que es la capa que hay dentro del útero, o más conocida más familiarmente como matriz, que su sitio es la capa interna del útero, esas células se implantan en otro lugar del cuerpo. Crece como fuera de él. En vez de, por un mecanismo que si queréis lo comentamos más adelante, pues aparecen en los ovarios, donde no deben de estar, aparecen en la cavidad peritoneal, pueden aparecer en el intestino, produciendo una obstrucción intestinal, ya estamos hablando de una patología bastante grave, incluso en el pulmón, entonces es una enfermedad evolutiva. Aparece inicialmente, y muchas veces en los estadios iniciales no podemos diagnosticarlo, como unas células que se van multiplicando. ¿Qué ocurre? Porque como esas células no pueden ser expulsadas al exterior, lo que ocurre en una menstruación, la capa interna del útero se desprende con la menstruación, sino que se acumula esa sangre dentro del cuerpo, en los ovarios, no tiene salida al exterior, en los pulmones, en el intestino, pues se van formando lo que llamamos endometriomas, que son quistes de sangre y células, y van destruyendo el tejido donde se implantan. Claro, eso es a consecuencia de no poder expulsarlo bien, ¿no? El funcionamiento de lo que es el periodo, que ya sabemos que el periodo de la menstruación no es solamente cuando la semana en la que se tiene la menstruación, sino que es un periodo... se llama periodo porque regularmente ocurren unos cambios hormonales y le llamamos coloquialmente periodo a la descamación del endometrio, de la capa interna, que ocurre con la sangre menstrual, ¿no? Si esa sangre, esa descamación ocurre en los ovarios, porque hay células del endometrio en los ovarios, esa sangre se va acumulando dentro del ovario y no se puede expulsar, no se elimina con la menstruación, sino que se acumula y va destruyendo el ovario, va afectando al peritoneo, que es la capa interna del abdomen, se produce una serie de mecanismos inflamatorios y claro, esto en etapa inicial es muy difícil de diagnosticarlo. Entonces, generalmente esta enfermedad se diagnostica cuando lleva ya algunos años de evolución. Ese es uno de los problemas de la endometriosis, que si no se sospecha se puede diagnosticar tarde. ¿Y no hay síntomas que puedan a la paciente en este caso? Sí, claro que hay síntomas. El primordial síntoma es el dolor que generalmente coincide con la menstruación. ¿Qué pasa? Que el dolor con la menstruación es muy habitual. Muchas chicas jóvenes tienen dolor con la menstruación y no tienen endometriosis, porque con la menstruación ocurre una serie de cambios hormonales que hace que a veces el útero se contraiga y duele.
¿Qué pasa? Que muchas veces esta enfermedad se diagnostica cuando una pareja está buscando un embarazo y no lo consigue. Consulta con nosotros en la unidad de reproducción y ya ginecólogos expertos en el tema, que están más sensibilizados, pues hace falta cierto entrenamiento para diagnosticar endometriomas pequeños. Un quiste grande es fácil verlo por una ecografía, pero cuando son nódulos pequeños, a lo mejor de medio centímetro, 1 centímetro, es difícil diagnosticarlo. Entonces ya hacemos un estudio y ya podemos llegar a un diagnóstico de endometriosis. Mencionaba, Ana, que la enfermedad evolutiva crónica, y no sé ya si también el hecho de ser evolutiva significa que con el tiempo empeora, ¿no? Porque mencionabas que va dañando el peritoneo, que va dañando, por lo cual puede empeorar. Sí. Hay que detectarla, hay que diagnosticarla y hay que poner una solución, ¿no? Vale, es una enfermedad crónica evolutiva, como dice Miriam. Y de la etapa fértil, de la etapa en que la mujer tiene reglas. En general, si la endometriosis no muy avanzada, se cura con la menopausia. Y uno de los tratamientos más agresivos y que a veces no tenemos más remedio que recurrir es quitar los ovarios, que es donde a veces ni quitando los ovarios solucionamos el problema, porque ya la enfermedad está demasiado avanzada. Pero es una enfermedad de la mujer en la etapa fértil y evolutiva. La edad media de diagnóstico es por encima de los 30 años, 30-35 años. Y que como cada vez recurrimos más tarde a la maternidad, pues ¿qué pasa? Pues que cada vez nos encontramos con cuadros más evolucionados de endometriosis. En este sentido, hablamos de una enfermedad que no hay prevención, ¿no? No se puede evitar, es la propia naturaleza, no se conoce el motivo por el que ocurre esto. No, lo importante es el diagnóstico precoz. Ahí está donde podemos ayudar nosotros los facultativos, los médicos, a la mujer que sufre endometriosis, porque es una enfermedad que no se sabe cómo ocurre. Parece ser que las células del endometrio, o sea, la capa interna del útero, lo normal, como hemos comentado antes, que se descame con la menstruación, pero puede ocurrir que en vez de esas células, la sangre menstrual, ir para la vagina y expulsarse, vaya por las trompas en sentido retrógrado, como en una dirección prohibida, y a través de las trompas pues se liberen en la cavidad peritoneal. Incluso se habla de vía linfática, de vía hemática, porque claro, el mecanismo recientemente hemos operado nosotros a una chica que sufría neumotora, o sea, un problema de pulmón, de aire en los pulmones, en sitios donde no debe haber aire, con la menstruación. Y es porque tenía nódulos endometriósicos. Eso es lo que comentaba antes del mecanismo que me decía. Claro, el mecanismo, hay varias teorías, o sea, y probablemente no todas las mujeres que sufren endometriosis, el mecanismo ha sido el mismo. O sea, probablemente las que tienen una endometriosis peritoneal, una endometriosis ovárica, pues sí, puede ser por vía retrógrada, pero no hay comunicación entre la cavidad peritoneal y los pulmones, ¿no?, que están por encima del diafragma. Claro, entonces, por lo que nos estás comentando ahora, Ana, la endometriosis puede unirse a otras patologías, no sé si puede generar el hecho de no detectarla a tiempo, puede acarrear o provocar otro tipo de patologías, si se asocia también, como decía, en este caso el aire en los pulmones, y que estaba asociado a la... Claro, si se localiza estos endometriomas en un sitio que no es habitual, en el intestino, puede producir una obstrucción intestinal. Si se localiza en los pulmones, puede producir una neumotora. Si se localiza a lo mejor en el fondo de la vagina, pues puede producir un dolor intenso con el coito, ¿no?, una dispareunia. Claro. Sí, pero vamos, es ya por la localización en sitios atípicos, no es que produzca otras enfermedades, sino que, claro, es por compresión y por destrucción del sitio donde está el endometrioma, el quiste de sangre, que también se llama quiste de chocolate, porque tienen, bueno, es una forma coloquial, pero que también lo utilizamos los médicos, sí, quiste de chocolate, porque tiene un color parecido a chocolate, una sangre vieja, una sangre oxidada, muy característico. ¿Cómo afecta esto en el día a día de las mujeres, además de esos insoportables dolores, ¿no? Pero ya también hablábamos de la fertilidad. ¿Cómo afecta la fertilidad? Que no sé si finalmente, si es prácticamente imposible o tienen opciones de poder ser mamá, de poder quedarse embarazada. En ese sentido, ¿cómo afecta a la hora de mantener relaciones sexuales? Si sufren mayor dolor, si es más incómodo, no sé, en general, ¿no? ¿Cómo afecta? Pues afecta mucho.
es una enfermedad que en etapas avanzadas puede ser muy invalidante. Puede producir, como hemos comentado, dolor con el coito, con lo cual pues hay un rechazo a mantener relaciones, porque obviamente las relaciones se busca que sean placenteras y no dolorosas. Puede producir también pues, que los días que tiene la menstruación y sea un dolor invalidante, pues que haya bajas laborales. De hecho, la nueva ley de salud reproductiva lo recoge como baja laboral. Hasta ahora... Claro, esto es de reciente publicación, ha salido en el BOE en marzo de este año, o sea, eso de cara al día a día, ¿no? Los dolores, bueno, y que muchas veces estas mujeres se tratan de que no están bien, o sea, como a veces no se diagnostican y cuesta, realmente es difícil llegar a un diagnóstico en algunas ocasiones, pues como si se estuviera inventando el dolor, como que hay que mandar la salud mental, ¿no? Claro. Porque el problema no está físico. Sí, pero claro, a la vez ya la afecta a nivel mental, porque es una impotencia, ¿no? Es una impotencia no poder disfrutar, que decíamos, de relaciones sexuales. Él sí quiere ser mamá y se le complica los dolores continuos y fuertes dolores. Al final, también hablamos del sistema hormonal. Muy invalidante. Es una enfermedad que puede llegar a ser muy invalidante en estadios avanzados. Y de cara a la fertilidad, también los tratamientos a los que tenemos que recurrir son tratamientos de reproducción avanzados. Normalmente es una fecundación in vitro, cuando en otros problemas de reproducción pues podemos optar por una inseminación, que es una técnica mucho más fácil, que no tiene la lista de espera que tiene la fecundación in vitro. Es que el problema de la endometriosis, la esterilidad que produce la endometriosis, la causa puede estar en la obstrucción de las trompas. Si las trompas están obstruidas, no podemos hacer ningún otro tratamiento que no sea la fecundación in vitro. En este sentido, no hay ninguna solución, operación o algo. Es que las trompas son como dos oviductos, dos canalillos que son muy finos. Entonces, toda cirugía hace años que se intentó hacer una microcirugía de las trompas, lo que produce es más estenosis y además unas trompas que están las fimbrias, las que son como unos pelillos que tienen al final, que son las que captan el óvulo, las que están afectadas, pues es más fácil hacer un tratamiento de fecundación in vitro. Es que si las trompas están obstruidas, el óvulo no puede pasar a las trompas y no puede unirse con el espermatozoide, es imposible la fecundación de forma natural y entonces tenemos que recurrir a una técnica avanzada. No sé, Ana, si queda por decir algo más de la endometriosis, algo importante que nos haya faltado. Bueno, pues que el aumento de los problemas de esterilidad va ligado al retraso de la edad de maternidad. Que, claro, y bueno, que es la mujer que tenga dolor por la regla, invalidante, que tenga, no quiere decir que... En este caso las revisiones. Claro, que consulte con un especialista, que tenga dolor con el coito a la penetración profunda. También puede aparecer también dolor a la defecación. ¿Hinchazón abdominal o algo puede ocasionar? Bueno, si hay las asas intestinales también se pueden pegar entre ellas. Puede producir también dolor y que cuando acumulamos gases nos duela. ¿Por qué? Porque al estirarse las asas intestinales pues puede producir dolor la adherencia y eso también puede ser un síntoma. Claro, ante cualquier síntoma y además siempre lo ideal es las mujeres pues mínimo una vez al año, ¿no? Acudir a... Bueno, para eso tenemos a nuestros médicos de familia estupendos, maravillosos. Y si hay una sospecha mínima, por supuesto, para eso estamos los ginecólogos. Te preguntaba si quedaba algo más destacado o que se nos hubiera quedado por decir de la endometriosis, porque me gustaría también saber qué papel tiene, ya sea en endometriosis, como ahora que hablaremos de los ovarios poliquísticos, qué papel tiene el útero, ¿no? Que lo has comentado a lo largo de la entrevista que llevamos, y sobre todo el útero en retroverso. En retroversión eso no tiene nada que ver. Nada, ¿no? La posición del útero, eso es un término un poco antiguo, ¿no? O sea, realmente, bueno, cuando no teníamos forma de diagnosticar porque una mujer no se quedaba embarazada, a lo mejor encontrábamos un útero que estaba en retroversión y decíamos, no te quedas embarazada porque el útero está echado para atrás, está en retroversión. Eso actualmente no es un término que, si está en retroversión marcada se puede señalar porque alguna técnica de reproducción puede ser un poquito más difícil, más complicada. Pero en realidad la posición uterina juega poco papel en la endometriosis. Vale.
vamos, poco ninguno. Queda claro, Sí, ningún sí. papel tiene ahí destacado, Sí. ni que Sí. dificulte o suponga un impedimento para No. nada. Hablamos ahora de así de ovarios poliquísticos, otra patología, también muy frecuente, muy habitual, ¿no? ¿Cuál es Sí. la frecuencia que tiene? Pues depende de la bibliografía, sí, sí, pero hay muchas mujeres que no van a la consulta de endocrino nuestra y tienen ovarios poliquísticos. Sí, dependiendo de la bibliografía que consultemos, hay quien habla de un 4%, un 8%, una media de un 6% de las mujeres de raza blanca, porque también hay un factor de raza. Claro. Vamos, que es más frecuente en las mujeres de raza blanca, por ejemplo, que en las mujeres de raza negra, el ovario poliquístico. ¿Y es más frecuente los ovarios poliquísticos que la endometriosis? La endometriosis se dice que hasta un 10% de las mujeres pueden O sea, es sufrir más frecuente endometriosis. la endometriosis. Sí, lo que pasa que, bueno, que son diferentes patologías. La endometriosis es más frecuente y es más invalidante Y en caso de- tarda más en diagnosticarse. En caso de raza, que mencionaba, por ejemplo, que Sí. los ovarios poliquísticos son más frecuentes en mujeres blancas, en la endometriosis. También, entre otras cosas, porque el embarazo es protector de la endometriosis. Es protector porque cuando nos embarazamos, nuestros ovarios están en reposo. Entonces no hay descamación y no hay Vale. posibilidad de que esas células que se descaman no se expulsen, sino que se implanten en otra localidad, en otra zona del cuerpo. Entonces, una mujer de, pues yo qué sé, de algún país de África que se embaraza a lo mejor con 12, 13 años alguna, pues, y que tienen 10 hijos, pues tienen poca posibilidad de desarrollar una endometriosis. Nosotros retrasamos más la maternidad. Tenemos menos hijos. Exacto, entonces sí, también hay menos incidencia en otras razas. ¿Qué es, hablando ahora ya de ovarios poliquísticos, qué son? ¿Qué es esta patología? Bueno, pues esto es una patología compleja que hace ya, bueno, pues fue en el 35, en 1935, que fueron unos investigadores, y Leventhal, esos clásicos, vienen todos los libros de medicina, lo que diagnosticaron una enfermedad que se caracterizaba porque las chicas tenían reglas no regulares cada mes, sino que podían tener a lo mejor 3 o 4 reglas al año. Esto era porque no ovulaban, tenía una anovulación. Eran chicas que se veía físicamente, nada más que tú las veías, un fenotipo característico. Tenían un sobrepeso, tienen hirsutismo, aumento de vello, son estas chicas que vemos que tienen los brazos llenos de vello, Vale. que tienen mucho acné y también, curiosamente, que tienen menos pelos en la cabeza, o sea, que tienen un aumento de hormonas masculinas, de testosterona, un ambiente que llamamos nosotros de hiperandrogenismo. Y entonces, fenotípicamente, de aspecto exterior, ya no, sí, muchas veces la vas a entrar a la consulta y dice, esta chica tiene un ovario poliquístico. Y bueno, y no nos equivocamos mucho, ¿eh? No digo que en el 100% aceptamos, pero no, al final sí, los estudios, ¿no? el que se van fenotipo, haciendo, claro. se va Bueno, viendo que sí. cumplen, Sí, quizás sí. que mantienen unos caracteres. Sí, igual que una muy mujer que entra por la consulta no podemos saber si tiene endometriosis y cuesta trabajo el diagnóstico, pues muchas veces el ovario poliquístico, ya las características físicas de la chica que consulta ya nos dice que esta chica es muy probable que tenga un síndrome de ovario poliquístico. Para los expertos, esos son unos síntomas, ¿no? De cuando Sí. veis a una paciente entrar, detectáis y rara vez os equivocáis, ¿no? Pero en el caso de las pacientes, ¿cuáles son los síntomas que pueden indicarles que pueden tener ovarios poliquísticos? Bueno, fundamentalmente que tiene alteraciones menstruales. La chica que tiene ovario poliquístico consulta antes que la chica que tiene endometriosis porque está preocupada, porque se le retrasa la regla, se mantiene relaciones. ¿Hemorragia? Bueno, es que si se le retrasa la regla, si le viene a los 3 meses, puede tener una regla muy abundante. Es como si dijéramos que toda esa sangre que está retenida se expulsa de forma acumulada, ¿no? Entonces puede tener hemorragia. Puede tener hemorragia porque ha estado 3 meses sin la regla, 4 meses sin la regla, entonces el sangrado puede ser más abundante. Pero ahí, aunque se retrase 3 meses, sí que se hace la ovulación, ¿no? Bueno, puede que ovule o puede que no ovule. Normalmente la regla se produce porque a los 14 días de la ovulación se segrega una hormona, que es la progesterona, y cuando caen los niveles, pues se menstrua. Eso es lo normal en una chica que tiene unos ovarios que no tienen ninguna enfermedad,
ninguna patología y que cada 28 o 30 días tiene su regla. Eso es lo normal. La del ovario poliquístico, la chica que tiene una anovulación, o sea, que tiene regla cada 3 meses, puede reglar por otro mecanismo. Y es que cuando tienen los niveles muy altos de estrógenos, porque esta chica que no ovula no tiene progesterona, que es la hormona que se produce después de la ovulación, pues puede menstruar, porque bajen los niveles de estrógeno. O sea, que puede que tenga la regla, pero no haya ovulado. Bueno, aquí se dan esos picos que decimos, está ovulando, está con las hormonas revolucionadas, ¿no? Entonces a estas chicas les afecta aún más, ¿no? Porque... Bueno, a estas chicas les afecta bastante. Primero porque, claro, la intranquilidad, si mantiene relaciones, si estoy embarazada, si no estoy embarazada. Luego suele haber, bueno, es una chica que está preocupada con su imagen corporal, generalmente porque tiene un sobrepeso y le cuesta trabajo perder peso, porque no es solamente un problema a nivel de los ovarios. Claro. Es que hay también una metabolopatía, o sea, se acompaña de, ya con los años, no la chica que tiene 16, 17 años, sino ya a lo largo de una chica a lo mejor con 40 años, que tiene ovarios poliquísticos, pues aparecen problemas de hipertensión, problemas de diabetes, porque hay también una resistencia a la insulina. Esto es también muy importante en el ovario poliquístico. El ovario poliquístico se caracteriza por una anovulación y una oligomenorrea, o sea, se tienen menos reglas, por un ambiente de hiperandrogenismo, aumento de testosterona, y también se caracteriza por problemas metabólicos acompañados, y luego, igual que la endometriosis es difícil, es muy fácil también con una ecografía básica diagnosticar los ovarios poliquísticos, porque vemos unos ovarios grandes que en vez de tener a lo mejor 8 o 10 folículos de un tamaño normal, vemos unos ovarios como llenos de agujeritos, que son los folículos, y puede tener, pues, si tiene más de 12 folículos y se acompaña de los otros síntomas, ya podemos diagnosticarlo de ovario poliquístico, pero puede tener 20 folículos, pero esos folículos, esos quistecillos, que en realidad no son quistes, son folículos, donde está dentro el óvulo, no son funcionantes. Y en muchos casos se requiere de cirugía para operar, para quitar esos quistes. Esos quistes desaparecen, aparecen nuevos, aparecen una vez que baja la regla, aparecen y desaparecen. Vale. Eso forma parte dentro del ciclo hormonal. Vale. Pero sí es verdad que hace muchos años uno de los tratamientos del ovario poliquístico era quitar parte del ovario. Sí. Al quitar parte del ovario se disminuía el ambiente hormonal negativo, que es el aumento de los andrógenos, y si conseguía que estas chicas ovularan. Hoy en día no hace falta. Bueno, yo a lo largo de mi desarrollo profesional creo que una vez nos planteamos hacer este tipo de cirugía si no respondía a otro tipo de tratamiento. Ha evolucionado mucho, ¿verdad? Pues sí, yo creo que podemos, así para que se enteren nuestros telespectadores, dividir la chica que tiene problemas de regla y también la chica que tiene deseo genésico, porque también un 10% de las pacientes que van a nuestra unidad de reproducción tienen un ovario poliquístico. Y aquí, bueno, tenemos que decir que el tratamiento es mucho más fácil. O sea, los tratamientos para la paciente con un ovario poliquístico con deseo genésico, en general, en un porcentaje elevado, es fácil. A diferencia de la endometriosis. Efectivamente. Sin embargo, te estaba escuchando y parece que es más simple de detectar, de diagnosticar un ovario poliquístico, un ovario, pero mucho más complejo en cuanto a las consecuencias que pueda tener, ¿no? A nivel global de salud, el ovario poliquístico puede tener muchos síntomas. La endometriosis fundamentalmente lo que produce es dolor, mucho dolor, invalidante, que no es poco, Genera más problemática. Claro, problemas fundamentalmente hipertensión, sabemos la importancia que tiene la insulina, que decías también. Claro, hay insulina, pero las células no responden, hay lo que se llama una resistencia a la insulina. Si la insulina no puede efectuar su función, los niveles en sangre de azúcar, de glucosa, son elevados. Sabemos la importancia que tiene la diabetes, ¿no?, sobre la salud en general. Entonces, el colesterol, parece también que hay una hipercolesterolemia, una alteración de los lípidos. O sea, son pacientes que también sufren, no solamente se sufre por dolor. Y me había parecido grave, por decirlo de alguna manera, la endometriosis, pero es que hablando de ovarios poliquísticos, que digo, es que generan muchas más complicaciones
Si hablamos, además de ya lo que hemos comentado, colesterol, insulina, si hablamos de cómo afecta en el día a día a las mujeres a la hora de, hablando de fertilidad, hablando de, igualmente como hacemos con la endometriosis, hablando de relaciones sexuales, no sé si, como decíamos, ¿no? Al final el hecho de liberar estrógenos y que no se genere la célula, pérdida de deseo, puede provocar. Por un ovario poliquístico, no. Vale. O sea, simplemente si tu imagen corporal a lo mejor la tienes un poco mermada, pues a lo mejor puede haber alguna dificultad, pero por sí no tiene por qué. ¿Dolores en las relaciones? No tiene por qué tampoco. El ovario poliquístico no tiene por qué producir lo que Sin embargo, Y muchas chicas con ovario poliquístico se quedan embarazadas de forma espontánea. Vale. Muchas porque ovulan y tienen relaciones y se quedan embarazadas, o sea, que es una causa de infertilidad, pero que muchas, de hecho, hay una teoría de que es una enfermedad de origen genético, sí, o sea, las madres han quedado embarazadas, y también influye mucho el factor ambiental, o sea, si una chica que tiene ovario poliquístico se cuida, no toma grasas, hace ejercicio, pues su salud se va a afectar mucho menos. Por ejemplo, la tasa de enfermedad en Estados Unidos de las chicas que tienen ovario poliquístico no es la misma que, por ejemplo, en países nórdicos. Aquí en este caso lo que se produce es esa alteración, ¿no?, de ese proceso fisiológico normal. Y a diferencia de cómo ocurría con la endometriosis, que es una enfermedad evolutiva y crónica, en los ovarios poliquísticos es degenerativa, ¿no? Degenerativa, ¿no? O sea, no, perdón, de que se pasa de madre a hija o incluso de abuela a hija. Que puede haber un factor genético, pero no es la... Sí, bueno, hay muchas teorías, como en todas, porque es una enfermedad muy estudiada. Como muchas veces que vemos que viene la madre y la hija, ¿no? Claro. Que son iguales, incluso tías, ¿no? Tú dices, ¿hay alguien en tu familia? Sí, yo soy igual que mi tía, ¿no? Entonces, parece ser, pero no se ha encontrado el gene, ¿eh? Claro. Hay la sospecha de que puede haber un factor genético. Y hay también una teoría muy curiosa, ¿no? Que, bueno, se han hecho tantas teorías, de que el feto mujer, durante la época que está dentro del útero materno, de su madre, pues está expuesto a un ambiente hormonal con un exceso de andrógeno entre las semanas 22 y 28 de gestación. Y entonces eso puede afectar, aumentar los niveles de andrógeno, aumentar una serie de proteínas, de hormonas, y va a desarrollar en la vida adulta. Hay muchas teorías, incluso que los hijos de madre de ovario poliquístico suelen tener menor peso al nacer y que entonces, como nuestra naturaleza es muy sabia, pues que intenta luego recuperar el peso y por eso tiene más células grasas. Hay muchísimas teorías sobre el ovario. Muchas teorías, ¿no? Pero muchas teorías comprobadas, ¿no? No se ha encontrado, que yo conozca, no se ha encontrado un gen que motive la causa del ovario poliquístico. Se sospecha que tiene que haberlo porque es que de madre con ovario poliquístico es frecuente encontrar. ¿Se están haciendo estudios al respecto? Muchísimo, se publica muchísimo sobre el ovario poliquístico. Nosotros tenemos el Instituto de Investigación Biomédica al lado de nuestro hospital y bueno, colaboramos mucho, una facultativa de nuestra unidad ha hecho una tesis sobre el ovario poliquístico, una tesis doctoral, o sea, continuamente, y además el IMIBI también es un tema que le interesa mucho y claro. Bueno, se publica muchísimo, claro, y además que bueno, que es atractivo, ¿no? El estudio, porque y de boca afecta, como decíamos, ¿no? Claro, repercute mucho en la salud y bueno, al final todo eso repercute en la mujer, repercute en la sociedad, repercute. Entonces es importante que sigamos. Conciliar la vida de una mujer mismamente. Claro. El hecho de tener que darte de baja porque no puedes. Sí. El hecho de el día a día, vivir el día a día, mantener relaciones, disfrutar, ser así mamá. Entonces, así es, sí. Son dos enfermedades ginecológicas porque los hombres no la padecen porque es obvio, ¿no? Porque que merman mucho la vida de la mujer y que pueden afectar mucho a su día a día, incluso a su salud mental, ¿cómo no? Pues para eso hoy nos ha informado Ana Ortiz, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Reina Sofía. Encantada. Que a mí me parecía un tema que merece la pena hablar ¿no? Y porque no siempre conocemos la diferencia entre una patología y otra o los síntomas que podemos tener.
Y sí que me gustaría recalcar, y con esto ya terminamos, la importancia de acudir a los especialistas, a esas revisiones. Pues sí, nosotros encantados de poder dar respuesta y atender a nuestros pacientes. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un verdadero placer. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a los telespectadores. Muchas gracias.